Soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde profundizamos en los principales temas del semanario Universidad de esta semana. En esta edición, usted puede leer el titular que llevamos en nuestra portada, que dice: un viaje privado que todos pagamos. A un año de concluir su mandato, la presidenta Laura Chinchilla despilfarró credibilidad y liderazgo por viajar en un avión privado cuando los ciudadanos más necesitan un gobierno eficaz y confiable. Además, comunidades de Occidente rechazan posible indemnización a OAS. Y también, campesinos de Zixaola demandan derechos. En el suplemento Crisol puede leer acerca de cómo los productos naturales pueden sustituir el uso de antibióticos en cría de camarones. Y una información muy importante e interesante para ustedes: cifras oficiales sobre comercio con Estados Unidos se contradicen. Le invitamos a leer esos temas en nuestra edición de esta semana de el semanario Universidad. Y hoy, para profundizar en nuestro tema principal de portada, nos acompaña el abogado y especialista en lucha contra la corrupción, Pablo Barahona Kruger, autor del libro Corrupción e Impunidad, Correlaciones e Implicaciones, y co-redactor de la ley en contra del enriquecimiento ilícito. Pablo, es un gusto tenerlo en el programa y queremos ampliar en los temas principales que hemos tratado en la edición de del semanario Universidad de esta semana. No, muchas gracias por la invitación, y como lector del semanario, aquí es un placer compartir con todos los televidentes, además. Un gusto. Pablo, en primer lugar, durante esta semana, estas dos últimas semanas, hemos vivido en el país el escándalo del viaje de la presidenta y un grupo de sus colaboradores más cercanos a un matrimonio en Perú a bordo de un jet privado que terminó siendo propiedad de una empresa canadiense, y que el representante que lo habría ofrecido o al que se lo habrían pedido estaría vinculado con asuntos de narcotráfico en Colombia, etc. La pregunta concreta para comenzar: de alguna manera, las conductas que han desarrollado la presidenta y sus colaboradores en este incidente encuadran dentro de alguna figura penal o alguna falta administrativa. Sí, separando todo el plano ético y el problema político que esto implica, ciertamente nuestras leyes son bastante escasas de alcance en estos casos, porque particularmente la ley contra la corrupción, la ley 84/22, que se promulga en el 2004 y que irrisoriamente, diría yo, irónicamente, doña Laura Chinchilla fue una de las principales promotoras como diputada, de las que más ruido hizo de estar en contra de la corrupción. Recordemos que era un ambiente muy enrarecido por las denuncias a expresidentes Figueres, Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, sobre todo, denuncias que, por cierto, provinieron de la prensa, igual que en este caso con este escándalo de la avioneta. Ciertamente esa ley que ella votó afirmativamente cuando era diputada, insisto, establece en su artículo 20 que se prohíbe los obsequios que se dan como costumbre diplomática o como una cortesía, pero habla de bienes, no habla de servicios. Ese es el alcance de nuestra ley, casual o no, eso es lo que está establecido. Y como bien sabemos, las leyes interpretativas en materia penal nos obligan a hacer una interpretación restrictiva. En ese tanto, si dice bienes, son bienes. No podemos hablar entonces de bienes, no, también caben los servicios, porque estamos hablando de sancionar a una persona. Entonces, si el legislador hubiera querido decir servicios, hubiera tenido que decirlo. Es decir, se tendría que reformar la ley para que ampliativamente se alcancen también los servicios. Entonces, ahí topamos con pared. Ahora, hay que ir un poco más allá. Nosotros aprobamos por ley de la República también la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la Convención Interamericana sí es mucho más amplia, y no solo conmina a los estados a sancionar a aquellos funcionarios públicos que reciben estas cortesías, ¿verdad?, sino también a aquellos que las ofrecen y que las dan, pero además no limita las cortesías solo a bienes, sino que además lo abre mucho más allá, dice cualquier bien que pueda resumirse en un valor pecuniario, es decir, que pueda sintetizarse en valor económico. Con base en lo que usted está diciendo, me surgen dos interrogantes. En la primera, entonces, dentro de la ley nacional, ¿cómo se sanciona el uso de o la entrega de dádivas en especie o
digamos, cuando se presta un servicio específico a alguien, por lo que usted me está diciendo, entonces eso, digamos, hay un vacío legal al respecto. Tenemos un gran vacío y además decirle que también la jurisprudencia administrativa y penal que tenemos en esta materia, que es muy escasa, pues recordemos que la preocupación y el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en relación a la corrupción tiene escasos 10-15 años en nuestro país, y eso es muy poco tiempo para la ciencia del derecho. Y ni la Procuraduría ni la Contraloría han entrado en consideraciones que en todo caso yo consideraría totalmente inconstitucionales si lo amplían más allá de lo que el legislador estableció, y plantea entonces, sí, obsequios, pero que sean bienes, cortesías que sean bienes, no servicios, insisto, y exceptúa, nada más incluso fue más allá el legislador diciendo que bueno, aquellos obsequios que acompañen un premio, un reconocimiento de carácter cultural o científico, sí pueden ser, digamos, aprovechados en ese caso por el funcionario público. ¿El país, pensaría usted, requeriría ampliar esta ley e incluir la parte de provisión de servicios como dádivas que tengan que ser restringidas? Sí, claro, yo quiero decirle, Mauricio, que hay que recordar que normalmente se dice que los grandes escándalos crean las peores legislaciones, y lo mismo se dice, los casos más sonados son los que producen la peor jurisprudencia a nivel de tribunales y altas salas. Esta legislación surgió en el contexto de los casos de corrupción de los expresidentes, que es probablemente el mayor escándalo. Recuerda usted que era una telenovela a la que nos tenían ustedes los periodistas sometidos, que queríamos llegar a la casa, no a ver la novela de Televisa, sino a ver la novela que los mismos comunicadores estaban descubriendo todos los días en unos tamalones multimillonarios que implicaban a los dos hijos de los más grandes caudillos de este país, y además con muchísima prueba. Era una ordalía de prueba que a todos nos tenía asombrados desde el punto de vista periodístico. Y bueno, después por verdades procesales y razones muy formales, pues algunos resultaron condenados, otros no, otros resultaron autoexpatriados, autoexilados. Pero para recordar esta historia, esta ley fue una ley que estaba descansando el sueño de lo justo en la Asamblea Legislativa, y que ciertamente no fue tomada, no fue impulsada por los diputados, sino muy tardíamente y a raíz de la gran presión social que se da por estos escándalos. Para continuar con este tema, volveremos después de esta pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el abogado experto en lucha contra la corrupción, Pablo Barahona Kruger, y conversamos acerca de las implicaciones del viaje de la presidenta Laura Chinchilla a Perú en un jet privado. Don Pablo, entonces, administrativamente, ya no penalmente, usted nos ha explicado que no calza el tipo, pero en la parte administrativa, como sanción administrativa, ¿habría alguna posibilidad o se expondrían a alguna sanción los que participaron en este viaje o que fueron en este avión a Perú? Es que el reglamento, esta ley, no puede ir más allá de lo que va la ley. Si la ley dice bienes, entonces son bienes, no se puede ampliar a servicios. Más allá de eso, hay que decir con toda claridad, con todas sus letras, que procesalmente es muy difícil que a una presidenta de la República se le llegue a procesar por una cosa así. El levantamiento de su fuero, digamos, para que se le pueda, si quiere investigar, va a tardar tanto tiempo. Esto es lo que tardó el diputado Angulo, que no implica los apoyos políticos que tendría una presidenta. Y más allá de eso, sí hay que decirle que el trabajo de cualquier abogado penalista estaría muy fácil. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos principios que aplican para el derecho penal aplican para el derecho administrativo sancionatorio. Y eso implica también que la interpretación es restrictiva. Entonces sí, aquí tenemos un vacío legal que jalona un vacío de jurisprudencia y que limita y le amarra mucho las manos a los órganos de control, y en este caso los órganos que podrían poner una sanción. Usted me decía que este tema no solamente puede ser visto a la luz de la ley nacional, sino también a la luz de la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Qué posibilidades da, digamos, sancionatorias, o por lo menos de llamado de atención, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y qué tan aplicable puede ser dentro del derecho interno para intentar buscar algún tipo de sanción? Bueno, puede obligar eventualmente a que el Estado legislador justamente incorpore ciertas figuras y presiona para que eso suceda. ¿Dice usted que es más amplia? Sí, es mucho más amplia, porque sí incluye no solo los bienes, sino los servicios, y cualquier bien que resulte, cualquier
materia, cualquier obsequio que resulte precisable en términos económicos, no lo limita solo a bienes, que es este caso, y obviamente no están regalando un avión, lo que están regalando es el servicio de un transporte que no cabe dentro de un bien en los términos que está establecido en la ley. Pero si Costa Rica es signataria de la convención, esa convención, hasta donde entiendo, es aplicable también en el derecho interno. Sí, lo que pasa es que la convención no es más, digamos, que un prontuario de recomendaciones que ciertamente no precisa específicamente sanciones, ¿verdad?, ni procedimientos, y además he de decir que en materia sancionatoria por mandato constitucional impera la reserva de ley, es decir, por una razón de soberanía nacional sí tiene que incorporarse a nivel positivo en nuestra legislación nacional, insisto, o sea, nuestro derecho penal, sea especial o general, tiene que establecerse qué de esto incorporamos y eso no ha ocurrido todavía en una dimensión suficiente como para abarcar ese tipo de casos. No, ni siquiera se ha planteado. Vea usted qué grave. No solo. Normalmente en este país reaccionamos ante escándalos y, como decía, los escándalos son pésimos consejeros para legislar, pero hemos venido señalando de distintos sectores que esta es una ley que tiene enormes falencias. Ve usted que, por ejemplo, a nivel de declaraciones de jueces, a nivel de declaraciones juradas, que es un instrumento además que ha servido bastante poco, no declaran sus bienes hoy, por ejemplo, los jueces de la República. ¿Verdad? Y esto debería ser esencial. Por supuesto, sobre todo cuando usted habla de jurisdicciones penales, ¿verdad? Usted tiene que considerar que a la fecha, por ejemplo, los fiscalizadores de la Contraloría General de la República, que son los que establecen si se multa o no a un concesionario, como el del aeropuerto, como el de la ruta San José Caldera, concesionarios que podrían implicar, digamos, multas y sanciones enormes y cancelación de contrato, no están declarando sus bienes, que son esos mismos fiscalizadores los que tienen que buscar las declaraciones juradas, los que tienen que atar cabo, los que tienen que autorizar y decir si son fondos públicos o no son fondos públicos y por tanto si se sanciona o no se sanciona a un hermano de un presidente. O sea, ven detalles que nos obligan a nosotros a considerar, sobre todo a la luz de la letra de la ley. Por la ley dice deben declarar sus bienes quienes administren, custodien y fiscalicen fondos públicos. Y usted tiene un puesto que sea un fiscalizador en la Contraloría sí es parte de la reglamentación de esta ley y los fiscalizadores no declaran sus bienes. Ahora, más allá de lo meramente penal o administrativo, yéndonos a lo ético y lo político, ¿qué tipo de mecanismo sancionatorio existe o cómo se hace eso, digamos, dentro de nuestro sistema democrático para ese tipo de situaciones? ¿Qué costo político o ético implica? Bueno, yo creo que es tremendo porque ya la legitimidad del poder público en este país no resiste la más mínima crítica, es decir, estamos pasando ya un momento crítico a un momento caótico. Es decir, si dentro de lo penal y lo administrativo no cabe sanción, evidentemente sí se está sintiendo la sanción desde la parte ética y de la parte política. Sí, y para un político eso es mucho más duro, yo creo. Es decir, probablemente usted le pregunta a un Calderón o a un Miguel Ángel o a un Figueres, ¿qué duele más? Si eventualmente una condena penal o el sometimiento a un proceso penal, o más bien la gran reprimenda ética y el gran peso negativo a nivel político que tiene sobre su nombre y sobre su herencia política, estos antecedentes sobre los que han sido señalados, pues probablemente se inclinen porque les pesa mucho más lo segundo. Hemos de decir que el poder democrático depende contemporáneamente de la opinión, y la opinión en este país sobre este gobierno, y no solo sobre gobiernos anteriores, sino particularmente sobre este gobierno, es de las peores que hemos encontrado en los últimos tiempos. Yo calculo que, salvo la crisis probablemente de don Rodrigo Carazo, a principios de los 80 sobre todo, difícilmente encontramos un gobierno tan crítico, quiero decir, tan criticado, y que está tan contra las redes. Es decir, y pocas veces he visto este ambiente casi generalizado de desánimo, pesimismo y mala opinión acerca de los gobernantes, los partidos políticos. Claro, y no es para menos, porque encontramos desacierto tras desacierto. Es decir, la presidenta ve que no solo se equivoca la primera vez al improvisar un viaje, montarse en un avión prestado, quite usted de quién puede hacer el avión, si están cuestionados o no, hay que respetar todavía el derecho de inocencia de esos otros implicados, que pueden haber muchas sospechas, puede sonar muy feo, pero puede ser no hay condena que nada de eso sea cierto, ¿verdad? Independientemente de eso, son privados que le regalan no un viaje, sino varios. Parece además que hay otros viajes, incluso empresarios nacionales, no cuestionados, sino muy honorables, que también están prestando estos servicios, y dicen, no, pero eso no implica nada, eso no es mayor cuestionamiento.
cuestionamiento, y para peores además dice después, y yo no me equivoqué, se equivocaron todos los demás, y eso es inaceptable cuando se trata de una ministra que lo fue de seguridad, si conoce todos los protocolos de seguridad, que no solo fue diputada, sino que fue presidenta durante 4 años de la Comisión de Narcotráfico. Y que participó en la redacción de esta... Es decir, que tiene una experiencia en términos de seguridad que no se podía brincar, y se especializa ella al final, entonces, en vez de con un acto de humildad, decir, bueno, por supuesto que yo me equivoqué también, lo que hace es someter y seguir linchando, digamos, a su equipo como si fueran fichas de cambio. Y eso creo que el costarricense ya lo nota como una falta de liderazgo. Y duele más, perdón, nada más para terminar la idea, duele más cuando viene de una presidenta que se candidateó bajo el eslogan de firme y honesta. Y todo esto lo que provoca son un montón de dudas. En el próximo segmento vamos a hablar del costo para toda la sociedad de esta situación y el efecto sobre el liderazgo. Cuando volvamos, después de esa pausa. Hola, estamos de regreso a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el abogado experto en lucha contra la corrupción, Pablo Barahona Kruger. Don Pablo, ¿cuál es el costo de este incidente del viaje de la presidenta en un avión privado a Perú para toda la sociedad costarricense? Hay que entender las dinámicas de poder. El derecho es simplemente un instrumento de la política, es decir, no es el derecho el que crea realidad, sino más bien la realidad la que crea el derecho. Y digo esto partiendo de una definición weberiana, y usted me permite el academicismo, porque estamos además en un medio académico. Max Weber plantea que el poder debe definirse como la administración de la violencia del hombre sobre el hombre, ¿verdad?, a través de la opinión legitimada o supuestamente legitimada. ¿Qué es lo que quiere decir con supuestamente legitimada? Que vivimos al final en democracia en un mundo de apariencias, es decir, donde las formas cuentan mucho para poder manejar, no sé si es el mejor término, pero para poder inducir de alguna manera esa opinión que es la que le da vida, le da permanencia o estabilidad al sistema democrático. Y bueno, desde luego cuando esa opinión es tan negativa y se cierne como un enorme signo de interrogante sobre la principal figura política, digamos, y en un régimen además absolutamente presidencialista como el nuestro, la crisis se siente mucho más. Y hemos de decir que aquí no se trata, porque los funcionarios públicos hoy se sacuden, y doña Laura no se resistió a esa tentación, se sacuden echando la culpa a los comunicadores, y es que son perseguidos, y que los comunicadores todo lo ven mal, y que se paran ahora hasta en un pinche viaje. No. Aquí se trata de que realmente nuestros gobernantes han perdido la vergüenza, la desfachatez es desmedida, y ciertamente entonces piensan que el que está del otro lado es un tonto, que el ciudadano en general, digamos, no entiende de estas cosas, y lo que entiende lo entiende mínimamente, entonces que con un discurso sencillo y un tono más o menos gravoso, en donde ni siquiera tengo que pedir disculpas, sino echarle la culpa a otros, ya yo salvé la tanda. Y el costarricense está ya un poco harto de eso. Se va a afectar la eficacia y la gobernabilidad del país, que es un... Sí, claro, desde luego, porque ahí es donde Weber dice justamente supuestamente legitimada, es decir, es siempre una simulación, pero esa legitimación nunca es plena, y esa plenitud se pierde progresivamente cuando los gobernantes lo administran, digamos, el poder público de espaldas al pueblo, y esto va a tener una incidencia central, no digamos solo a nivel de desazón, porque ya el costarricense por sí tiene la mala costumbre de sentirse bien consigo mismo, sintiéndose mal con la política. No, se trata de que, por ejemplo, acá el sistema democrático probablemente a partir de las próximas elecciones se vea tremendamente delegitimado. Ya hoy nuestras instituciones, nuestros tribunales, nuestra policía está muy delegitimado, nuestro Congreso ni que se diga, pero vea usted que si el abstencionismo en las próximas elecciones sobrepasa el umbral del 40%, entonces estamos en una crisis de sistema bastante seria. La diputada Zamora y la diputada Muñoz comentan en nuestra edición del Semanario Universidad de esta semana que a ellas les sorprende la falta de criterio que pareciera tener los funcionarios de más alto nivel para diferenciar entre lo privado y lo público, más aún proveniendo de funcionarias
que son de muy alto nivel y con mucha experiencia, como la presidenta de la República. ¿Coincide usted con esta observación de esta falta de diferenciación que parecieran tener entre lo público y lo privado? Sí, solo que yo le cambiaría el término de no me sorprende, me alarma. Y digo no me sorprende porque la presidenta y su equipo en el fondo han convertido el gobierno en un club de amigos. Y eso es un reflejo de lo que son y de su proveniencia. Vienen de Liberación Nacional, es decir, un partido absolutamente feudalista en términos de política, ¿verdad?, que ha repartido igual magistraturas como defensorías, como contralorías. Esto hay que decirlo con todas sus letras, y parte del problema de este país es que no se dicen las cosas directamente y como son. Y ciertamente esta presidenta hereda una serie de prácticas de poder que la llevan a gobernar de espaldas al pueblo, es decir, realmente pensando que la gente se está chupando el dedo, que se pueden hacer estas cosas sin que nos demos cuenta. Y vea usted que lo que le duele hoy a los gobernantes es que los medios de comunicación los pongan en evidencia, pero si es un solo ciudadano el que denuncia, probablemente no pasa nada. Es decir, estamos ante un grado de cinismo en donde no es que no se den cuenta, por supuesto que se dan cuenta, lo que pasa es que se la juegan, porque creen que tanto ustedes, los medios de comunicación, y que tienen además líneas abiertas de investigación, hablo de los periodistas serios, y el resto de ciudadanos, estamos un poco detrás del palo, y no dejan de tener razón, porque ciertamente el ciudadano entendido se ha desentendido de la política, y ciertamente ve usted que tenemos además, y esto es una responsabilidad muy seria, y estas diputadas tendrían que verlo también desde ahí, la responsabilidad que tiene la oposición política en este país, que no ha hecho verdadera oposición, y los órganos de control, que son esa otra pata muy importante, ¿verdad?, y que Montesquieu planteaba muy bien, quién controla el poder, ¿verdad?, y quién controla a los controladores. Bueno, vea usted que la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República no hacen ningún trabajo de inteligencia en este país para controlar el poder, se dan cuenta siempre a través de la prensa. Ahora, el efecto de esto sobre el liderazgo de la presidenta, pensando en los empleados públicos, en sus colaboradores, cuando una presidenta no asume la responsabilidad de decisiones en las que ella participó activamente y descarga la sanción sobre sus subalternos, en su opinión, ¿cómo afecta esto la capacidad de decisión de los distintos estamentos de la función pública? Bueno, es en definitiva un acto de falta de valentía, yo creo que de cierto cinismo, que debe desalentar bastante de ahí hacia abajo, porque ve que los altos mandos no asumen responsabilidad. Yo he venido diciendo desde hace algún tiempo que en este país, para evitar la gran impunidad que hay que personalizar la responsabilidad, es decir, cuando un funcionario público se equivoca, está bien, el Estado paga, ese administrador se ha afectado, pero después el Estado se tiene que ir en acción de regreso contra ese funcionario, porque si no el funcionario se sigue equivocando, el que paga es Papá Estado y no pasa nada. Al final Papá Estado es pagarlo todos nosotros, el mismo administrado que se vio afectado. Y no solo hay que personalizar la responsabilidad, sino responsabilizar las personalidades, porque ciertamente acá estamos ante una impunidad rampante que es siempre la peor compañera de la corrupción, y por eso es que la corrupción en este país es un pan nuestro de cada día, porque ciertamente en este país las autoridades no solo están coludidas, sino que las que no están coludidas están con inopia, están con incapacidad de alcance, y ciertamente eso hay que reconocerlo con algunas estancias que están muy burocratizadas. A la Contraloría la tienen controlando 5 mientras le están pasando por detrás los elefantes. Vea usted que tenemos un fiscal general, eso hay que decirlo hoy, que fue viceministro de Seguridad, que es parte de la Junta Directiva del Instituto Costarricense sobre Drogas, y que probablemente se va a tener que inhibir en la instrucción de un caso contra la presidenta, y si es del caso contra Mauricio Boraski y otros, porque él mismo podría estar implicado en el caso, no puede ser juez y parte. Pero además está el problema que usted nos comentaba de que la ley no tiene el alcance suficiente, entonces, bueno, hay que avanzar en la discusión pública para promover reformas, ojalá en un clima no necesariamente de escándalo, en un clima de tranquilidad para intentar impedir la impunidad. Claro, y sin perder de vista el adagio alemán que dice bien que hay dos cosas que es mejor no saber cómo se hacen. Una son las salchichas y otras son las leyes, y eso es porque usted y yo que algo hemos pasado por la Asamblea Legislativa y hemos visto, sabemos que entra una cosa y entra un proyecto muy bien armado, muy sólido, una convención interamericana, digamos, muy bien pensada, con expertos y con gente muy alto vuelo de los distintos países de la Organización
de Estados americanos, pero ciertamente lo que sale finalmente de la Asamblea Legislativa es una masa bastante amorfa de ocurrencias de gente sin ninguna experiencia, que es la mayoría de nuestros legisladores, con asesores que a veces no están en nada, como demostró la ley de tránsito, como demuestran distintos hierros que se han dado a nivel legislativo. El mismo plan fiscal fue un atropello completo de procedimientos, ¿verdad?, que era el proyecto estrella de este gobierno. Y bueno, eso lo que quiere decir es que yo, si usted me lo pregunta, soy bastante pesimista de que finalmente con las personas que estamos llevando nosotros a esos puestos de poder, y eso tiene que ver con que el costarricense nos está implicando para exigir que la gente que llegue sea realmente gente buena, gente capaz, con esa gente no van a cambiar estas coordenadas. Ahora, para terminar, ha sorprendido a todos, cada día nos sorprende, nuestra capacidad de sorpresa francamente no termina, sí. Pero esta presidencia se ha enfrentado a temas como el de la trocha, lo que ha ocurrido con la platina, el escándalo por OAS, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de, que podemos llamar popularmente metidas de pata muy, muy profundas. ¿Son accidentes o es un patrón en la gestión del poder? Sí, algunos advertimos que a la señora presidenta, desde que era candidata, la calculadora no le iba a dar. Es decir, el problema en este país es que cualquiera que aparece en la foto, cualquiera que pasa por una diputación ya se cree presidenciable. Es decir, es un mal más o menos de psicosis colectiva que tenemos. Y es un mal no solo de los que se creen presidenciables, sino de lo poca cosa de un electorado que no está demandando realmente la exigencia mínima para ostentar ese tipo de cargos. Vea usted que si usted repasa la historia política de doña Laura Chinchilla en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, en realidad como diputada, en realidad no dejó ninguna impronta realmente relevante, admirable, más que ser la escogida del Delfín de Oscar Arias. Y entonces aquí usted tiene el resultado. Le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa y la próxima semana lo esperamos en una nueva cita aquí en Puntos de Vista. Muchísimas gracias.